A este video le van a dar Shadowban. La política está irremediablemente condenada al conflicto y a los tribalismos, y si es así, ¿cómo puede la filosofía darnos a entender por qué pasa esto? Ecuador está en pleno paro nacional indefinido, con protestas masivas contra la eliminación del subsidio al diésel, detenciones masivas, acusaciones de terrorismo a campesinos, mientras ocurrió el primer asesinato comunero por parte de militares, le dispararon por la espalda. Y si bien esto es horrible y esperable en el contexto de un paro, ¿qué motivación y peligro real se encuentra detrás de este momento histórico? ¿Es realmente solo por el diésel y sincerar la economía como dice el FMI o hay algo más? Para hacerlo, hay que ir más allá de la noticia y hacer un análisis del poder. Veremos dos casos históricos similares y las reflexiones de los intelectuales que lo vivieron. Hoy las reflexiones del filósofo Carl Schmitt. Ahora, Schmitt es un intelectual interesante y bastante problemático. Fue un filósofo alemán que teorizó sobre esto mientras lo vivía en carne propia, y cuando digo filósofo alemán de esa época, fue ese tipo de filósofo alemán. Su propia historia es realmente densa, pero su teoría es clave para entender cómo la ley puede instrumentalizarse cuando construyes narrativamente un enemigo. Schmitt parte de una idea simple: el ser humano es una criatura peligrosa. De ese peligro nace lo político, que aparece cuando un conflicto se vuelve tan intenso, tan existencial, que se transforma en una cuestión de ser o no ser para la comunidad. El clásico: si no apoyan esta medida nos convertiremos en... Bajo esta lógica, lo que ha hecho el gobierno de Noboa en las últimas semanas es un acto de poder puro, lo que Schmitt llamaba decisionismo soberano, el poder de tomar una decisión final por encima de todo y de todos. Por ejemplo, al emitir el decreto 153 para convocar un referéndum sobre una asamblea constituyente, violando el artículo 444 de la Constitución, Noboa no debate, decide, y para justificarlo, declaró a la corte como enemiga de la paz, organizó marchas en su contra y exhibió fotos de los jueces en vallas como si fueran criminales. No los trató como rivales con los que se dialoga, sino que los designó como el enemigo público. Esta decisión es pragmática, no ética. El gobierno asume el rol de líder soberano que, según Schmitt, puede ignorar las leyes para salvar a la comunidad. Ahí entra el estado de excepción en provincias, el toque de queda en 5, la movilización militar y hasta el bloqueo de señal en provincias enteras y congelamiento de cuentas bancarias de líderes del movimiento indígena, algo que logró en días, pero que con los GDO no hace meses. ¿Por qué será? Noboa acusa a los manifestantes de actos de terrorismo disfrazados de protesta y dice que prefieren morir antes que retroceder, mientras la ONU advierte que esto socava el Estado de Derecho. Todos están contra ti, Bart. Debes matarlos a todos. La marcha contra la corte o el sinfín de contramarchas que realizaron no fue un debate, fue la movilización del amigo, los simpatizantes oficialistas contra el enemigo ya señalado, la corte, los indígenas o cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que él hace. La prueba es que en estos días hubo ataques violentos, detenciones de extranjeros presuntamente vinculados a bandas, sin pruebas cabe decir, aumentando la xenofobia. Schmitt diría que esto fue la demostración de que la voluntad del líder, que dice representar al pueblo, se pone por encima de la constitución por el bien de la comunidad, para salvar a la nación del enemigo externo e interno. Y no sé, cuando justifican la violencia estatal por un edificio quemado llamándolos terroristas, me recuerda mucho cuando en 1933 en la República de Weimar se orquestó la quema del Reichstag, que permitió a cierto partidito allanar el camino mediante la suspensión del Estado de Derecho, de libre asociación, libertad de expresión, persecución y apresamiento arbitrario de opositores para lograr el poder absoluto. ¿Les suena? Para Schmitt, aquí nace el poder, aunque para la democracia es el principio del fin.